me parecía lindo este año poder encararlo desde la profundidad que tiene para nosotros la teología litúrgica, digamos, ¿no? Hemos visto cómo el jueves pasado, cómo esta liturgia la que es maestra de oración. Entonces veíamos un poquito la espiritualidad litúrgica, podríamos decir, ¿no? Cómo la liturgia nos enseña a orar, ¿no? La liturgia es maestra de oración. De hecho, es la oración por excelencia de la iglesia, ¿no? De toda la liturgia en sí, ¿no? Los sacramentos sacramentales, sobre todo la Eucaristía. Siempre nos detenemos un poquito en la Eucaristía, porque me parece que la celebración de la misa es lo que tenemos siempre un poquito más a mano, y entonces podemos como de algún modo siempre ponerla como ejemplo y poder de ahí quizás sacar las enseñanzas que queremos hacer. Y por eso hoy yo les proponía, en este tema de hoy, por eso la consigna también de cómo podemos vivir, ¿no? Cómo estamos viviendo el fruto, digamos, de la misa o los otros sacramentos también que celebramos, esto de la pastoral litúrgica, ¿no? La liturgia, todos sabemos que tiene como fin, digamos así, el culto a Dios y la santificación del ser humano, ¿no? Nuestra santificación. De hecho, la misma definición de liturgia que nos da el Concilio Vaticano II nos hablaba de eso, ¿no? El fruto de la liturgia, del aspecto celebrativo, siempre va a ser la santificación del hombre, pero también el culto a Dios. Para eso Dios nos ha convocado, digamos, ¿no? En la celebración. La liturgia entonces es el ejercicio del sacerdocio de Cristo que se continúa en la iglesia, ¿no? Que tiene como fin dar gloria a Dios y salvar a la humanidad. Dos fines propios, ¿no? Dar gloria a Dios, dar culto a Dios, pero también la santificación o la salvación del ser humano, ¿no? Este doble fin del sacerdocio, digamos así, es el sacrificio eucarístico, ¿no? Es propiamente el sacrificio eucarístico. Y a la vez es la acción de gracias que se tributa a Dios, que se concretiza justamente, ¿no? En el perdón de los pecados, el don de Cristo a los hombres en la comunión. Entonces, a mí me parece importante rescatar estos dos fines propios. ¿Por qué? Porque de algún modo le van a dar sentido a todo lo que vamos a ir hablando en este ciclo, sobre todo lo que ya venimos diciendo sobre la liturgia como maestra de oración y la liturgia como parte de la pastoral litúrgica, ¿no? Y fíjense que yo digo, a ver, ejercicio del sacerdocio de Cristo continuado en la iglesia. A mí me parece importante descubrir que la liturgia no es solamente la celebración litúrgica, un acto de la comunidad, ¿no? No es que el sacerdote dice la misa, celebra o preside la comunidad, sino que en primer lugar el que actúa ahí es Jesucristo, ¿no? Él es el primer sacerdote que primero, por un lado, a través de su sacrificio pascual, tributa gloria al Padre, ¿no? En su ofrecimiento sacrificial, pero también es aquel que gracias a ese sacrificio, nos salva. Entonces acá se cumple, digamos así, en el ejercicio de su sacerdocio, el doble fin de la liturgia. Cuando hablamos de sacerdocio, estamos hablando de intercesor, ministro, aquel que ofrece, ¿no? Y entonces digo, el primero que hace la liturgia es Cristo. Pero claro, la continúa la iglesia a través del ministerio ordenado, ¿no? Donde el ministro ordenado hace las veces de, ¿no? Por eso muchas veces el sacerdote, el obispo, es el diácono, habla en nombre de Cristo, habla como en propia persona, ¿no? Cuando el sacerdote consagra, por ejemplo, el pan y el vino, o cuando absuelve en el sacramento de la reconciliación, o cuando bautiza, dice, lo dice como si lo estuviera diciendo Cristo, ¿no? O sea, yo te bautizo, y no es el sacerdote, es Cristo el que está bautizando. Cuando decimos, yo te absuelvo de tus pecados, no es el sacerdote solamente, es Cristo que actúa digamos así, como en la persona del sacerdote. Y cuando consagra, tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre, no es el cuerpo y la sangre del sacerdote, sino es la de Cristo. Entonces, el sacerdote actúa en persona de Cristo, ¿no? Eh, por eso de ahí me parece la necesidad de un esfuerzo espiritual por parte del mismo sacerdote, de todos nosotros, y también de los fieles de la asamblea, así como de una exigencia de santidad que se impone para que una celebración digna y fructuosa de la liturgia pueda tener realmente efecto en nosotros, ¿no? Hay una necesidad de un esfuerzo espiritual, eh, a ver, para darnos cuenta que estamos rindiéndole culto a Dios
y que gracias a ese culto y gracias a esa participación, vamos a rescatar hoy también cómo es esa participación, ¿no? Lo adelanto un poquito, pero como dice el concilio, activa, consciente, plena, fructuosa, ¿no? Bueno, que nuestra participación también nos santifica. Entonces, el culto y la santificación siempre unidos como los dos fines propios de la celebración litúrgica. Por eso es importante que no basta hablar de una espiritualidad, ¿no? Solamente, sino, a ver, la participación consciente, activa, si bien es de carácter personal, pero es obra de toda la comunidad, de la asamblea, ¿no? Que no es lo mismo que la suma de los individuos que la componen, ¿no? Digo, a ver, no es que porque yo estoy presente, ya soy asamblea o soy comunidad celebrante. Yo tengo que interactuar para poder ser asamblea. Entonces, yo no voy a la misa o cualquier otra celebración y me tengo que quedar aislado solo, ¿no? Yo hago asamblea, por eso el sentido comunitario de la liturgia es fundamental, porque justamente estamos todos juntos alabando y dando culto a Dios, que es uno de los fines. ¿Para qué? Para que ese culto a Dios nos salve, no a mí solito, que estoy o como cura o como miembro en un templo, sino que estoy haciendo asamblea. Y ser asamblea significa interactuar con el otro. Saber que cuando yo digo, el sacerdote dice, el Señor esté con usted, y todo decimos con tu espíritu, ya me estoy constituyendo en asamblea que le está diciendo al sacerdote que el espíritu también actúe en él. Entonces, no es que yo, miembro de una asamblea, sentado en un banco, le estoy respondiendo al sacerdote. La asamblea responde, ¿no? La asamblea es la que entra en comunión con Dios y en sí misma para poder responder, para poder cantar, para poder, de algún modo, ir como haciendo las veces de este pueblo reunido, ¿no? Entonces, a mí me parece esto que tomar conciencia de esto nos ayuda justamente la pastoral litúrgica, porque la pastoral litúrgica, podríamos decir así, lo definió de algún modo el Concilio Vaticano II, el número 43, él decía, el concilio dice explícitamente, como el paso del Espíritu Santo por la iglesia, el paso del Espíritu Santo, podríamos decir, por la asamblea, porque justamente la iglesia significa eso, ¿no? Eclesia significa asamblea, ¿no? En consecuencia, para fomentar esta pastoral litúrgica, a mí me parece importante eh, tres cositas, tres detalles, podríamos decir. Primero, que haya una comisión en los distintos territorios donde podamos de algún modo transmitir, enseñar, corregir, orientar, ayudar, ¿no? Por eso me parece importante también esto, las comisiones diocesanas y las comisiones que tienen que ver con todo lo que hace la liturgia, ¿no? Como el arte, como la música, como los ministerios. A ver, cuando todos nos involucramos, ¿no?, en la celebración como culto a Dios, ahí nos damos cuenta que estamos de un modo siendo partícipes activos, conscientes y fructuosos, ¿no? Esto yo lo voy a repetir incansablemente porque me parece que es tan importante que asumamos esta condición de asamblea y de que la participación, a ver, es la herencia más preciosa que nos ha dejado el Concilio Vaticano II. Es el logro tan esperado por siglos, de que podamos estar participando activamente en la liturgia, que no podemos acostumbrarnos simplemente a estar. ¿eh? Estoy en misa porque me siento en un banco o porque estoy simplemente viendo lo que pasa, pero no canto, no respondo, no doy la paz, no saludo. No. Digo, a ver, si yo soy asamblea y soy parte de un pueblo de Dios, tengo que interactuar. Así como estoy escuchando a Dios en su palabra, ¿no?, observando y adorando a Dios, pero que se va haciendo presente la Eucaristía, todo eso queda vacío si yo no puedo interactuar con el otro, ¿no? Donde sé que estoy rezando con el otro, respondiendo con el otro, dándole la paz al otro, digamos, mirándolo, digo, porque somos parte de un gran pueblo de Dios. Por eso está bueno detenernos en esto de el carácter de la pastoral litúrgica, ¿no? La pastoral litúrgica, podríamos decir, no es directamente misionera en sí misma, sino que
lo que nos prepara para la misión, lo que nos prepara para la evangelización. Por eso antes tenemos que detenernos en lo que estamos celebrando, para después poder descubrir a ver qué voy a hacer o en qué voy a cambiar mi vida en lo cotidiano, como va a ser la consigna de hoy, ¿no? Por eso la historia, justamente, los orígenes de los cristianos, muestra que los paganos, los que no creían en Cristo, por ejemplo, no eran atraídos a la fe por espectáculos o ceremonias conmovedoras o impresionantes. La conversión comenzaba por las cuestiones que le planteaba la pureza de vida y la caridad a la que respondían las primeras comunidades y en los primeros testimonios de la evangelización. Entonces, a ver, no se atrae porque hagamos un gran espectáculo, ¿no? Se atrae por lo que hagamos después, justamente, de de habernos encontrado con Jesús. Por eso, esta consigna que planteaba, me parece importante, ¿no? Que todo esto que yo puedo celebrar, que puedo interactuar, que puedo vivir, que puedo de algún modo dar culto a Dios y buscar mi santificación, eh, lo que tengo que hacer es llevarlo a la vida cotidiana. Bueno, ahí es donde la pastoral me tiene que ayudar, ¿no? Ahí es donde, de algún modo, las orientaciones que vamos, de algún modo, planteando, me van ayudando en la vida cotidiana. Y tampoco no es una ciencia tan difícil, podríamos decir. Simplemente poder celebrar bien, escuchar bien para que mi alma, para que mi corazón se transforme. Entonces, a veces, mi única actitud puede ser, no sé, a ver, salgo de la Eucaristía con una sonrisa en el rostro, con un rostro alegre. Y eso ya es evangelizador. Eso ya es, de algún modo, cuestiona el mundo de hoy, ¿no? Un mundo que a veces puede andar triste, apesadumbrado, oscuro, ¿no? Desesperanzado. Bueno, a ver, y somos parte de ese mundo, no es que nosotros seamos lo bueno y el mundo lo malo, somos parte de ese mundo. Pero cuando yo salgo del culto a Dios y de algún modo buscando esa santificación, es ahí cuando prolongo, ¿no? Lo que he celebrado. Podríamos decir, algo que venimos diciendo también, el misterio que he celebrado. Por eso yo tengo que preguntarme, ¿creo realmente que Jesús está presente ahí cuando yo participo de un sacramento, sobre todo la Eucaristía? ¿Creo realmente que Cristo me puede transformar la vida? Digo, a ver, esas preguntas, que no son la consigna de hoy, pero también me pueden ayudar a descubrir si realmente yo, habiendo participado de la celebración eucarística, salgo transformado. Y esa transformación se me nota en los gestos, en las palabras, en mis actitudes, en mi forma de ser, en mi forma de hablar. Y ojalá que sí, ¿no? Por eso me parece que las grandes conversiones en las primeras comunidades, como digo, responden a eso, ¿no? Ya que solo después de un largo periodo de catequesis, en aquel momento recién ahí se introducía a los catecúmenos, a los conversos, a la celebración del misterio, ¿no? En la que no participaban plenamente, sino solo luego del bautismo, pero sin embargo se los iba introduciendo. Por eso la pastoral litúrgica, ante todo, es pastoral educativa. Es educativa porque dirige justamente a los hijos de Dios para hacerlos llegar a la plenitud de Cristo. Entonces, este es el sentido, ¿no? Profundo que tiene la pastoral litúrgica. Y dejo planteado ante la pausa justamente, a ver, cuatro cualidades que tiene la pastoral litúrgica, que lo vamos a desarrollar un poquito después de la pausa. Pero la pastoral litúrgica tiene que ser paternal, tiene que ser instructiva, tiene que ser formativa y progresiva. Entonces, esas cuatro características, que las vamos a desarrollar un poquito después de la pausa, me parece que nos ayudan un poquito a comprender este sentido profundo que tiene lo celebrativo. Entonces, a ver si podemos ir como reflexionando, pensando, para que de verdad, a ver, más allá de quedarnos en la liturgia, en esto que decimos siempre, en el signo, en el símbolo, que está perfecto porque en realidad es lo que hace la liturgia, pero ir un poquito más allá. Yo los invito, ¿no? En estos días, ir un poquito más allá, ir un poquito en la profundización de lo que significa mi encuentro profundo con Dios y creer de verdad que el misterio se produce allí cada vez que celebramos la Eucaristía, cada vez que
participamos de un bautismo de un niño, cada vez que participo de un sacramento de la reconciliación. Ahí se está produciendo de verdad lo mistagógico, ¿no? Es decir, la plenitud del misterio que me salva y por el cual yo le doy culto a Dios. ¿Les parece que hagamos una pausa? Sí, por supuesto, por Buenísimo. supuesto. Padre, y pensaba, mientras te escuchaba, y antes de ir a la música y a los mensajes, la importancia que tiene, por ejemplo, algo que no solemos prestarle tanta atención, que es la monición de despedida, ¿no? Cuando justamente resume todo esto que acabas de decir, la invitación a salir, y a veces ya estamos pensando, terminó la misa y nos vamos, y ahí, hasta el último, hasta la última frase, está esto que estás Y sobre diciendo, ¿no? todo, y sobre todo también el envío, El que, envío. a ver, la munición, digamos, siempre que tiene que ser siempre yo estoy con este sentido de lo breve, ¿no es cierto? Ujú. Lo breve que invita, que toma conciencia de lo que hemos celebrado, pero también la invitación que el sacerdote hace en nombre de Cristo, cuando dice, bueno, esto lo hemos dicho varias veces ya, ¿no? Pero ese pueden ir en paz, no es ya, me quedé tranquilo, Claro. cumplí, me voy, me retiro, ya me voy a mi casa a comer el asado. Es justamente, es todo un envío de misión. Desde ahí comienza mi vida, digamos así, de cristiano, podríamos decir, ¿no? Claro. Es decir, mi vida cristiana, mi fe o mi vida espiritual, no es solamente en el ámbito de la iglesia, en el templo reunido. Creo que comienza cuando salgo de la puerta para afuera, donde ahí puedo testimoniar lo que he aprendido, lo que he escuchado, lo que he orado. Ahí cuando comienza de verdad mi sentido cristiano, ¿no? Buenísimo, gracias, gracias Padre. Y recordamos, como siempre, hay una pregunta, hay una consigna que nos convoca en este encuentro, además de que, como decía el Padre, cada uno puede acercar las consultas, las inquietudes que se vayan suscitando, pero hay una pregunta que motiva justamente a pensar cómo convierto yo cada vez que voy a misa, cómo convierto eso que celebro en misa en acciones concretas en mi vida diaria. Cuando salgo de misa, ¿se nota que salí de misa? ¿Eso se traduce en mis gestos concretos? Y él siempre nos dice, cuando saluda en la monición final, dice, la misión ha comenzado. Es decir, no es que terminó la misa, me voy a mi casa, no, ha comenzado la misión hasta el próximo domingo. Gracias, un abrazo grande y siempre escuchándolos, uno carga las pilas y se renueva. Gracias, gracias. Qué bueno, gracias. Gracias por este compartir, porque como decimos siempre, esto enriquece lo que ya nos comparte como siempre el padre Mario Sánchez. Aquí, por ejemplo, Lía, que se comunica desde La Rioja, hoy hablando de la pastoral litúrgica, nos comparte también una idea que tienen allí. Nos cuenta que ellos han creado un sitio web para que antes de la misa se preparen con los cantos y preparen así el espíritu para participar de la celebración. Son un grupo de pastoral litúrgica que comparten con las hermanas contemplativas del Buen Pastor allí en La Rioja. Nos cuenta esto Lía. Qué bueno, un ejemplo bien concreto. Juan Manuel de Viedma Río Negro nos cuenta, dice el sacerdote de nuestra parroquia, el padre Rubén, en el saludo de envío de cada domingo nos dice, hemos celebrado la Eucaristía, vayamos a construir la paz. Aquí habla de acción, ¿no? Como venimos compartiendo, Padre Mario, o en algunos de los mensajes que van llegando. Y se queda por ahí el testimonio cuando largamos algo, ojalá que pueda ser más rico también, pero a ver, cuando nosotros, la Iglesia tradujo en el Concilio Vaticano II la expresión del saludo final, digamos, quizá podría haber sido un poquito más explícito, por eso la necesidad de muchos sacerdotes por allí de agregar algo que realmente tenga sentido en lo que significa ese saludo, ¿no? Todos estos agregados y todas estas búsquedas pastorales tienen que ver con esa capacidad, digamos, que tiene el saludo final. El saludo original en el latín era ite missa est, es decir, vayan a misionar. Ese era el saludo, digamos así, literal, podríamos decir, ¿no? Esto de pueden ir en paz, me parece que
no lo reemplaza del todo, y por eso quizá los sacerdotes intentamos que se entienda qué significa ese saludo, ¿no? Pero más allá de lo que decimos como sacerdote, lo importante es que los fieles asuman su compromiso misionero, digamos así, ¿no? Y es importante también esto aclarar, a ver, a los sacerdotes y al equipo de liturgia, que no es podemos ir en paz, es pueden, vayan, ¿no? Es decir, el sacerdote envía, ¿no? No se incluye en ese, Ah, no porque no sea misionero, sino porque en nombre de Cristo lo está haciendo, digamos, Claro. ¿no? Cristo nos envía, ¿no? Entonces, por eso el saludo siempre es pueden ir o vayan, ¿no? Parece que eso es lo que es correcto porque justamente habla de entre comillas, un imperativo, podríamos decir, ¿no? Me parece importante. Por eso es importante también lo que veníamos diciendo de las 4 cualidades, ¿no? Continúo, si les parece un sí, poquito, sí. esto Sí. de lo que decíamos, las cualidades de la pastoral litúrgica. Tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con, primero, que una de las cualidades es que la pastoral litúrgica es paternal, decíamos recién, ¿no? Como un padre educa a sus hijos para hacer que adquieran personalidad, que adquieran madurez, ¿no? Por eso es una obra a largo plazo, ¿no? Considerando las diferentes etapas de la personalidad y de la comunidad, digamos, ¿no? Por otra parte, también la pastoral litúrgica es instructiva, ¿no? Ya que entraña una parte importante de la catequesis, ¿no? Como verdad de fe, para obtener un culto espiritual en espíritu y en verdad, ¿no? Pero más allá, digamos, de la ser instructiva, de algunas cosas de verdad de fe, también es formativa, ¿no? Porque forma en general, ya que procura, yo siempre digo, inculcar el sentido de lo sagrado, el sentido de Dios, del Espíritu de Jesucristo, el gusto por la oración, tanto personal como comunitaria, por el silencio y por amor a la iglesia, ¿no? Digo, en esto me parece que la pastoral litúrgica o la misma celebración litúrgica tiene que ser formativa, ¿no? De nuestro espíritu, como decíamos recién, ¿no? Sobre todo en esto, ¿no? De el gusto por la oración. Y la oración que también en la liturgia y también para la vida nos enseña a valorar, por ejemplo, el silencio, ¿no? A veces le tenemos miedo al silencio. El silencio a veces queda, creemos en la liturgia como un bache, ¿no? Porque el coro no siguió cantando, decimos siempre, o porque el sacerdote se durmió, no sabe cómo continuar. A ver, no, el silencio es parte de la oración, ¿no? Porque la oración también a veces es un silencio, ¿no? Si la oración es diálogo con Dios, ¿no? Y la Eucaristía también es oración, a mí me parece importante enseñar al silencio, ¿no? Que la pedagogía del silencio la hemos perdido en un mundo en el cual siempre estamos buscando, ¿no? Llenar de bulla el vacío, de poder de algún modo buscar en los medios o en la tablet, en el celular, en las pantallas en la música. Digo, estamos siempre llenando de cosas y a veces nos hemos olvidado que el silencio nos hace tanto bien. Y la liturgia, fíjense, es uno de los pocos espacios que todavía conserva el silencio como parte de la oración. Y entonces podría realmente seguir formando a nuestros fieles en la necesidad de ese silencio. Por eso la pastoral litúrgica es formativa también en esto. Pero también la pastoral litúrgica es progresiva, ¿no? Es decir, ya que ha de tomar en cuenta a los fieles en la etapa donde están y elevarlos por encima de ellos mismos, digamos, ¿no? Es como conducirlos progresivamente al conocimiento del auténtico misterio cristiano, porque evidentemente, digo, no todo se aprende de un día para otro, no todo se aprende ya, no todo se aprende en los tiempos que uno quisiera, ¿no? A veces en esto hay que tener paciencia, ¿no? Nuestros fieles, nosotros mismos, ¿no? Ministros, todos los que estamos dentro de la iglesia, vamos madurando en estas cosas. Y parece importante en esto que la pastoral sea realmente progresiva, ¿no? Con etapas lindas y seguras. Por eso, a ver, la pastoral litúrgica debe insertar a los fieles, ¿no? En la tradición de la iglesia, ya que debe introducirlos en el culto de la iglesia, enseñando a respetar y a amar todo lo que en él constituye su patrimonio de pensamiento y oración. Es verdad que la liturgia no nace con nosotros, la iglesia no nace con nosotros y el misterio cristiano no nace con nosotros. Entonces, a ver, qué lindo poder descubrir, a ver, cómo ha sido
digamos así, en la historia, ¿no? Esta tradición hermosa de la Iglesia, que ha dado como fruto, podríamos decir así, concilios, reformas, y que la Iglesia ha ido creciendo en esto, ¿no? Siempre para adelante, creciendo, ¿no? Es decir, hay muchos que digamos que tienen como a veces, yo digo entre comillas, alguna ideología más conservadora, que añoran el latín, la misa en espal. A ver, no, no, no. Descubramos que la Iglesia ha ido creciendo y siempre el Espíritu ha inspirado a la Iglesia para ir hacia adelante. Entonces, toda reforma siempre es un perfeccionamiento en esto, y por eso hay que saber leer los signos de los tiempos en la tradición de la Iglesia, ¿no? Por eso me parece importante descubrir que la liturgia en esto tiene mucho todavía para enseñarnos. Y de hecho la liturgia es acción, la liturgia es poner manos a la obra, podríamos decir, ¿no? La etimología misma de la palabra liturgia en griego, leiturgia, significa obra del pueblo, ¿no? Leiton, pueblo, ergo, trabajo, obra, ¿no? Entonces, a ver, la liturgia es acción del pueblo, obra del pueblo. Nos sugiere justamente que es algo que hace el pueblo el favor de toda la comunidad, ¿no? No es una simple palabra o discurso, sino es una actividad, una práctica, una acción. De hecho, para nosotros, la fuente de estudio no son los libros litúrgicos. Los libros litúrgicos son fuentes de la oración, pero la fuente de estudio de la liturgia es la acción misma, es la celebración puesta en acto, podríamos decir. Eso es lo que analizamos, lo que estudiamos, lo que reflexionamos cuando estudiamos liturgia. Es decir, el misterio celebrado, podríamos decir, ¿no? Por eso, en muchos lugares, cuando se habla de la liturgia, se traduce como acción sagrada, ¿no? Es la acción del pueblo de Dios como culto a Dios, ¿no? La liturgia tampoco no es solamente una mera catequesis, evidentemente, o una devoción, o un compromiso, si bien los incluye a todos, podemos referirnos a ella como una acción, como actio, ¿no? Este concepto de acción frecuentemente es empleado en los textos conciliares seguido de los adjetivos: acción eclesial, acción sagrada, acción pastoral, acción apostólica, ¿no? Cuando el concilio habla de esta liturgia, habla de que es acción con estas características. También podemos hablar de la liturgia como una praxis, ¿no? Como importante definirla así, como una acción que va así poniendo en práctica lo que vamos celebrando, es decir, el culto a Dios. La palabra griega praxis tiene una connotación mucho más amplia y profunda que el vocabulario práctico, ¿no? Ya que se refiere siempre como praxis a un compromiso, en lugar de aceptación, una actitud crítica en vez de conformidad, una concreción en lugar de abstracción. O sea, si yo voy concretando, no voy teniendo la idea del misterio que celebra, está bien, eso es como llenar el corazón para un puntapié inicial. Yo siempre digo esto, a ver, vieron que cuando uno se decide correr una carrera, ¿no? Hemos visto meses pasados o semanas pasadas las Olimpiadas, ¿no? Vemos ahora, estamos muy prendidos con, no sé, con la Fórmula 1, con un montón de cosas, ¿no? Digo, siempre tiene que ver, a ver, un ejemplo con el deporte. Pero para poder triunfar, para poder llegar a ciertos espacios, uno tiene que entrenar. ¿Sale? Manejar un auto o patear una pelota o hacer un salto en largo o tirar lejos una garrocha. Digo, no sale, digamos, porque yo me inscribí para eso. Sale porque me voy preparando, me voy entrenando, ¿no? Justamente para eso. Bueno, la evangelización o el testimonio, esto que decimos la consigna, parte de un entrenamiento. ¿Y cuál es el entrenamiento? La participación activa, consciente y fructuosa en la liturgia. Entonces, a ver, pero yo no me puedo quedar en el entrenamiento, tengo que salir a la cancha, ¿no? Es decir, yo, mi carrera, ¿no? Mi destreza se va a jugar en la cancha, es decir, en el mundo cotidiano, en lo de todos los días, ¿no? Y en donde la oración, la adoración, la celebración del misterio, será como ese gran entrenamiento, ese gran crecimiento espiritual, ese gran, digamos así, de desarrollo, digamos así, de mi espiritualidad, para después poder vivirlo, digamos, ponerlo en práctica, ¿no? En definitiva, implica, me parece, un cambio
radical a partir de una mutación en la raíz del hombre y la sociedad, ¿no? El encuentro con Jesucristo. Y por el contrario, yo creo que la actividad práctica o la práctica a secas es entendida ordinariamente como la aceptación espontánea y repetitiva de lo cotidiano, ¿no? Entonces, mientras yo más voy practicando, mientras yo voy más poniendo en práctica, mientras yo más voy haciendo cosas que expresen lo que he celebrado, bueno, me voy alineando con un Cristo que me va pidiendo ese testimonio y me voy de algún modo profundizando, educando en ese testimonio, ¿no? Pero nuestra praxis no es una praxis a veces laboral o política sino simbólica, ¿no? Intenta que cambien el mundo, ¿no? Digamos así, las representaciones o comunicaciones a través de lo simbólico, ¿no? Es decir, a ver, yo no tengo que solamente, yo voy a ayudar a alguien, entonces tomo una pala, no, a ver, eso también, pero tiene que ver con lo simbólico, ¿no? Tiene que ver con las destrezas que yo voy adquiriendo, a ver si se entiende, en mi forma de ser, en mis actitudes, en mis modos, en mis expresiones. Y después sí se transforma, digamos así, en una actitud concreta, ¿no? En proyectos concretos, podríamos decir, ¿no? Entonces, me parece que, fíjense qué lindo descubrir cómo tiene tanto que ver con la vida, la liturgia, ¿no? Tiene tanto que ver con la vida. A veces creemos que lo celebrativo, ir a misa va por un lado, y mi vida, mis acciones, mis cosas van por otro. No. Cuando yo vivo la fe de verdad, todo tiene que ver con todo, podríamos decir, ¿no? Por eso la liturgia es esto, ¿no? Es práctica, es acción, es praxis, podríamos decir, con todo lo que eso importa. Y me parece que desde la liturgia podemos descubrir que el ser humano accede a la existencia de Dios por este culto, por esta adoración, pero también accede a la existencia de Dios por poder descubrir que desde esa celebración yo me lo llevo a la vida. Y en la vida, donde aparecen las alegrías, las esperanzas, las pruebas, las dificultades, los aciertos, los logros, ahí está Dios. Pero ¿por qué no puedo descubrir a Dios en la vida cotidiana? Porque antes ya lo celebré en la liturgia, en los sacramentos, ¿no? Digo, a ver, yo sé quién es el que está conmigo en la vida cotidiana, porque ya antes pude provocar un encuentro con ese misterio que es la presencia de Dios salvadora en mi vida. Si les parece, dejamos un ratito más para la pausa y para la música y de algún modo poder como seguir decantando estas cosas, que de algún modo creo que tienen que ver, aunque no parezca, con lo de todos los días, ¿no? Sí, así es. Y por eso la invitación es a revisar también nuestra vida de todos los días a partir de esta pregunta, a la que estamos invitando a ustedes a que puedan responder desde la experiencia propia. ¿Cómo convierto lo que celebro en la misa en acciones concretas en mi vida diaria? ¿Y qué pasos doy para llevar a la práctica lo que vivo en la misa? Y la verdad que la verdadera misa comienza cuando salimos de la iglesia, donde tenemos que llevar la palabra y compartir todo lo que hemos escuchado. Esa es la misión. Gracias, hermosos los programas. Bueno, realmente hermosa la catequesis que está dando el Padre y que realmente siempre tratamos con mi esposa de alimentarnos en el día a día, en estar prendidos de Él y culminar, por supuesto, los domingos con la misa y estar más cerca del Señor. Para así como estaban diciendo recién en la catequesis, de que terminamos la misa y tratamos de ser mejores cristianos, mejor hermano, mejor catequista, mejor padre guía, para realmente ser testimonio en el día a día. Vaya que a veces las dificultades que a veces tenemos como seres humanos nos lleva a veces a desviarnos un poquito del camino de Dios, pero lo bueno es que siempre el Padre nos espera cada domingo en cada misa, y el envío es realmente lo más lindo, que es como se decía, que ahí no termina la misa, que realmente ahí empieza nuevamente nuestra semana con el peregrinar del día a día. Un abrazo grande, soy Claudio de Resistencia Chaco. Radio María, es fantástico lo que el Padre dice respecto de llevar la liturgia a la vida diaria.
Lo que sucede, porque ya hemos celebrado, lo que sucede es que recién ahora nos estamos dando cuenta de que eso es lo que tenemos que hacer. Lo que celebramos, manifestarlo en la vida. Y por ahí han pasado muchos tiempos, bueno, me refiero a mí, ¿no? Que no nos habíamos dado cuenta de eso. Es decir, lo celebramos a Jesús en la Eucaristía porque lo vivimos, le agradecemos, le pedimos, todo lo que uno hace, pero resulta que, claro, después en la vida diaria tenemos que actuar en función de lo que estuvimos viviendo allí. Bueno, gracias, Padre. Realmente es hermoso lo que está diciendo y me encanta, realmente. Un abrazo, Radio María, Carmen de Peguajó. Gracias a cada uno por sus mensajes. Realmente es un gran regalo recibirlos y poder escucharlos a esta hora. Bueno, siguen llegando algunos otros mensajes por acá. Griselda, desde Crespo, dice: cada misa es una fiesta con Jesús, pero nos cuesta ser alegres en la misa. Ella trae algunas experiencias propias en la celebración en su comunidad. Dice, cuando uno aplaude o dice Viva María, dice que no gusta mucho. Y apenas termina la misa, con la bendición se retiran sin esperar el canto final. Dice que a veces invitan a que la gente se quede, bueno, y paso a paso ese tiempo vendrá. Dice Griselda que ella piensa que son costumbres y hábitos. Por aquí se suma otra oyente, Alejandra, acude ella con una inquietud. Dice, ¿qué ideas sugieren para las lecturas? La gente no quiere participar y pone por allí una cara con un poco de desgano, de cansancio, seguramente una situación que se replica en otras parroquias. Padre Mario, ¿algo para decir de todos estos compartires? Me estoy llevando un mate yo. Mientras Pásanos tanto. uno. Paso. Así que está bueno, esto, como se hace una gran charla, ¿viste? Sí, está bueno. Como un fogoncito vamos compartiendo. Sí, a ver, el tema de los ministerios siempre es, me parece, todo un proceso formativo también, ¿no? Digo, me parece que en esto de poder participar activa y consciente fructuosamente, hay muchos hermanos que tienen la capacidad y el don, digamos así, de ejercer ciertos ministerios, ¿no? Hay otras personas que por su forma de ser, les da vergüenza, siempre tienen una excusa, ¿no? Que los anteojos, que esto, que aquello, bueno. Yo creo que hay que hacer un trabajito, digamos así, muy profundo y constante, no bajar los brazos, bueno, ir como buscando, ¿no? Y no solamente esperar que alguien llegue a misa para agarrarlo para que lea, como decimos siempre, ¿no? Digo, a ver, sino preverlo, anunciarlo, quizá al final de la misa también como fruto de la Eucaristía. Che, el próximo domingo te gustaría acercar, ir como viéndolo con tiempo, armar también quizá un grupo de ministerios de lectores, ¿no? Digo, me parece que esto también necesita cierta formación, ¿no? Digo, sobre todo no porque uno lea bien o lea mal, sino por lo que significa justamente leer la palabra de Dios, ¿no? Estamos prestándole la voz a Dios para que hable a esa asamblea reunida, ¿no? Con lo cual, parece que es importante asumir un rol y que de algún modo todo el mundo se sienta capacitado. Yo siempre digo, a ver, ¿quién puede leer en la misa? Todos. Si todos podemos escuchar la palabra, todos también podemos leerla, ¿no? Entonces, creo que es un proceso. No es fácil, ¿no? Pero yo los aliento a que vayan haciendo siempre charlitas o un tallercito, o que inviten, aunque sea, a ir repasando la lectura, que entusiasmen. A veces hay lecturas muy bonitas. Si yo, suponte, mirá, le digo a alguien, el domingo que viene, mira, toca esta lectura, mira qué bonita que es, ¿no te gustaría leerla? Digo, a ver, entusiasmarlo desde la mirada hacia adelante, podríamos decir, ¿entiendes? Yo creo que por ahí puede ser un buen motivo. Hay que motivar profundamente, ¿no? Muy buenas ideas. Padre, nos quedan los últimos minutos, si ¿Ya? querés ir. Sí, se pasó volando el tiempo. Entre los mates, padre, Y el todo tiempo lo que nos pasa. queda por hablar. Bueno, va que tenemos varios programitas por delante. Sí, por supuesto. Sí. No sé si querés cerrar las ideas, lo que venías Sí, compartiendo, o sí, reforzar a ver. algo.
me gustaría justamente cerrar y decir otras cositas, creo que tenemos tiempo. Yo vuelvo a recalcar, ¿no? El Concilio Vaticano II, en su constitución sobre la Sagrada Liturgia, afirmó que la liturgia es el culto público íntegro, ¿no? Ejercido por el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, o sea, toda la comunidad eclesial. Es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, es decir, la obra por la que Dios es perfectamente glorificado y el hombre santificado, en donde decimos todos estos signos sensibles significan, cada uno a su manera, realizan la santificación del hombre, ¿no? Evidentemente, el último fin de la liturgia es dar culto a Dios, pero junto a la glorificación de Dios, se da en la liturgia la santificación del hombre, ¿no? Es denominado como un doble movimiento de la liturgia, el que transmite a los hombres el don de Dios y el que digamos, que Dios reviente de amor, podríamos decir así, por la salvación de la humanidad. Claramente formulados por el Concilio Vaticano II, en el número 7 de la Sacrosanctum Concilio. Y aquí se desprende que la liturgia, entonces, es de naturaleza pastoral, ¿no? Puesto que pone en obra la acción pastoral misma de Jesucristo. Por consiguiente, no solo nos interesa saber qué es que el culto o qué es la liturgia, ¿no? Sino cómo se ejerce ese oficio para que el hombre se santifique, ¿no? Es decir, no es solamente saber que yo estoy celebrando un misterio, que yo estoy contemplando y dando culto a Dios en la liturgia, sino cómo vivo ese misterio en mi vida, cómo vivo esa santificación para mí. Entonces, lo mejor que puedo hacer es asumirme parte activa de una celebración, para que después también sea parte activa de una evangelización. Por eso la pastoral litúrgica es pastoral neta, digamos así, de la iglesia, ¿no? Por el paso del tiempo la liturgia se fue llenando de duplicaciones, de devociones, ritos, bueno, que no interpelaban tanto el corazón, ¿no? Y el objeto que tenemos ahora siempre es promover una liturgia, bueno, más auténtica, en definitiva más santificadora, ¿eh? Entonces, de ahí nace el denominado movimiento litúrgico, ¿no? Ese movimiento que de algún modo desembocó, digamos así, en el Concilio Vaticano II, con la preocupación de restaurar, ¿no?, el culto cristiano y de hacer que el pueblo participe de nuevo en ese culto, ¿no? Por eso, qué lindo hoy descubrir que en un sentido amplio y profundo, digamos así, el concilio nos va hablando y nos va invitando a que esa participación sea realmente consciente, activa y fructuosa. Y es lo que decía esta oyente, ¿no? Por muchos años quizá no descubrimos, ¿no?, que el valor de la liturgia no terminaba solamente en el contexto celebrativo, sino que continúa un poquito más allá. Bueno, pero nunca es tarde para eso, porque aún en la edad que tengamos, no es que me voy a poner a hacer acciones misioneras. A ver, no, a veces significa simplemente salir de la misa o de un sacramento, como decía yo al principio, con la alegría de haberme encontrado con el misterio, ¿no? Si yo salgo de la misa con una cara larga, triste, más allá, a ver, yo entiendo, por supuesto, porque a todos nos pasa que tenemos situaciones difíciles, dolorosas, y a lo mejor fui a misa porque, no sé, porque se me murió un familiar o alguien muy cercano, y de verdad puedo estar dolido, pero no me puedo permitir la tristeza que se me nota en el rostro. El dolor es una cosa, la tristeza es otra, porque la tristeza, yo digo, es un antitestimonio, ¿no? El dolor sí, porque a veces puedo tener ciertas cosas que me duelen en el alma, ¿no? Pero la tristeza se va porque sabemos que aún en el dolor Dios es fuente de fortaleza, de gracia, y por algo hemos celebrado ese misterio que nos llena de vida, que nos llena de gozo, que el misterio es el que decíamos recién, nos santifica. Por eso también la pregunta que yo hacía al principio, ¿creo realmente que estoy celebrando a Cristo resucitado, a Cristo vivo sobre el altar? Porque si no me lo creo, y bueno, difícilmente voy a encontrar el sentido para poder salir y decirle a todos que Dios es mi fuerza, que Dios es mi alegría, aún en las dificultades, ¿no? Claro. Bueno, eso me parece que vamos redondeando hasta ahí.
y de algún modo, bueno, ya dejamos abierta la perspectiva para el próximo jueves, vamos a ir introduciéndonos un poquito más todavía en esto de la pastoral litúrgica como acción propia de la pastoral, y me parece interesante, a ver, qué vamos a hacer el domingo, el jueves que viene, a ver cómo nos podemos preparar en el antes y en el después de la celebración de la liturgia misma, para poder entonces vivir una pastoral litúrgica más auténtica.